En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La cruz de Cristo no solamente está presente en su pasión. Os propongo en esta segunda meditación vivir junto con los apóstoles el descubrimiento progresivo y maravilloso, sorprendente también, y a veces inquietante, de Cristo, mi Maestro y mi Señor. Y comenzamos pidiendo esta gracia por intercesión de María. Abrimos los oídos de nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios que habla en Cristo. Él es el discurso que Dios nos quiere dar. Él es nuestra materia de meditación. En el aeropuerto de Cuatro Vientos, el 20 de agosto, el Papa emérito Benedicto XVI mandaba este mensaje a los jóvenes. Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados en la fe, porque, dice el Papa, y nos viene muy bien para empezar esta meditación, la fe no es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo, que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Y seguía, permanecer en la fe os da la raíz del gozo y de la alegría. En esta meditación vamos a vivir esta relación íntima con Cristo, esta relación que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor. Y vamos a sentirnos amados por Dios. ¿Cuál es el camino que podemos seguir para descubrir al Señor? Vamos a seguir el mismo camino de los apóstoles. Y para eso usaremos el texto evangélico de Mateo 8, versículos 18 a 34. Es amplio y son 3 pasajes que nos ofrece el Evangelio para descubrir un día en la vida de Cristo. El primer punto va a ser la exigencia del amor. Vamos a leerlo. Jesús, viéndose rodeado por la multitud, ordenó pasar a la orilla del lago. Se le acercó entonces un maestro de la ley que le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a contemplar la escena. ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Qué pensaría Pedro o Juan o Santiago? Llega un hombre: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Era una buena oportunidad? No era uno cualquiera, era un maestro de la ley. Vamos a sentirnos así, como si fuese un apóstol más, ya, parte del grupo de Jesús, y estoy aprendiendo las exigencias de su seguimiento. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué Cristo es tan exigente? Hay que sentir lo que sintieron los apóstoles. Y realmente Cristo da una respuesta dura. ¿Qué pensarías si tu párroco te respondiera así? Cristo no se mide. Él no ahorra esfuerzos. Pero sobre todo Cristo conoce la profundidad de la misión que debe cumplir. Porque conoce muy bien cómo va a ser feliz el hombre. Y no nos engañemos, quizás los apóstoles no entendieron esta respuesta de Cristo.
Cristo se presenta con una gran autoridad delante de los hombres, en sus palabras, en sus obras. En muchos momentos la gente se llena de indignación y le quieren hasta despeñar en una ocasión, pero Él pasa entre ellos y se aleja. Es una forma de ser la que tiene Cristo, con una misión clara, que para algunos es casi una provocación que no pueden tolerar, pero para otros es una gran alegría y se quedan admirados de la enseñanza que tiene con gran autoridad, no como los maestros de la ley. Cristo no provoca indiferencia. Algunos lo odian y otros lo admiran. Se juntan en torno a Él para escucharle y hacen comentarios de Él que no hacen de ninguna otra persona. Nadie ha hablado jamás como este hombre. Sus discípulos le aman, pero otros le odian. Y ver en esta contemplación a los apóstoles que están conociéndole, y cada palabra, cada gesto, cada movimiento de Cristo les impacta. Ahora mismo en la orilla del lago podía haber ganado 2 seguidores, y no le costaba nada. Y sin embargo, no es condescendiente. Y les dice que seguirle es difícil y que no tiene nada más que una misión que cumplir. Pero después de responder sobre su seguimiento, Jesús se siente cansado y pide a lo mejor un almohadón, se recuesta en la barca y se queda dormido. Segundo punto: la tempestad calmada. Vamos a leerlo. Y sobre todo, además de leerlo, contemplarlo con el corazón. Jesús subió a la barca, esto era el mismo día, y sus discípulos le acompañaron. De pronto se desató sobre el lago una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Sus discípulos fueron a despertarle diciendo: «Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». Él les contestó: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Dicho esto, se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma. Ellos, asombrados, se preguntaban: «¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». ¿Quién es Cristo? Acaban de ver que es exigente. Sube a la barca y ahora hay que ser muy realistas en esta contemplación. Después de ver la postura de Cristo, seguramente algunos apóstoles dudan, algunos sienten deseo de irse. Parece que seguir a Cristo es demasiado duro. Y quizás estarían comentando esto entre ellos cuando se desata una tempestad. Yo he tenido la experiencia de vivir una tempestad en una balsa, y la sensación es de desorientación total, de angustia, de no encontrar nada fijo donde aferrarse. Y en ese momento los discípulos acuden a Cristo. Ver la barca flotando, ver la tempestad difícil también para expertos pescadores, y se va poniendo cada vez peor. Miran a Jesús y está dormido. Estamos en la misma barca que es la de Pedro, pero Pedro ya no la siente suya. Y a veces sabemos que navegaba de noche con seguridad, pero ¿realmente Jesús estaba dormido? Al menos así parecía, y así parece muchas veces en nuestra vida. Estoy en la barca de Pedro, pero parece que Jesús está dormido. Y de repente vemos a Cristo que se levanta y dice: «Calla», y nada de viento. «Cálmate», y fuera las olas. 2 segundos, todos petrificados, no hablan, a lo mejor se dan codazos y llegan a la otra orilla. Jesús baja de la barca
Cristo es un hombre misterioso. Aunque parece en todo a los demás hombres, es misterioso porque resucita muertos, calma tempestades, cura leprosos. Y cuando enseña algo que desconcierta a los demás. Bienaventurados los que lloran. Hay que amar a los enemigos. Pero además de ser misterioso por lo que hace y por lo que dice, es misterioso también por lo que dice de él mismo, por su identidad personal. Cristo es el hombre del cielo, el que viene de arriba, el que es anterior a Abraham, es igual al Padre, es el que da la resurrección a los hombres y es el que es capaz de perdonar pecados. Los apóstoles, ante este milagro y ante la exigencia anterior, están empezando a conocer más a Cristo. Es Dios mismo. Pero las sorpresas de este día no han acabado, y cuando bajan de la barca, en la región de Gerasa, leemos lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la tierra de los gerasenos, salieron 2 endemoniados de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia estaban comiendo una gran piara de cerdos, y los demonios rogaron a Jesús: «Si nos expulsas, déjanos entrar en aquellos cerdos». «Id», les dijo Jesús. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos echaron a correr, pendiente abajo, hasta el lago, y se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo contaron lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces salieron los del pueblo al encuentro de Jesús, y al verle, le rogaron que se fuera de aquellos lugares. En esta oración, viendo un día en la vida de Jesús, no podemos ser espectadores, sino actores. Estar ahí aplica todos los sentidos. Siente el asombro de haber visto un milagro y siente que tu pie toca la misma tierra que pisaron los apóstoles y Cristo, hasta sentirte envuelto en su compañía. Cristo adelante salta a tierra y llegamos a Gerasa. Damos unos pasos y de repente un grito horrible. Y ver la cara de los discípulos, aterrados, mirándose entre sí, mirando a Jesucristo, y a él le ven de pie, sereno, tranquilo, dignísimo. Id. Y les manda la piara de cerdos y se despeñan. Esto está escrito en el Evangelio. Verlo, ser testigo de ello. Los demonios ven a Jesucristo y ven que le define su relación con el Padre. No puede ocultarlo. Si eres hijo de Dios, le había dicho el demonio en el desierto, y ahora sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Ver a Cristo sin temor. No le asusta lo más terrible. Tiene una voluntad imparable, perfectamente libre de pecado. Y Jesús así se nos muestra como el más libre, nada le asusta. Totalmente entregado al Padre y totalmente entregado a su misión para salvar a los hombres con un amor potentísimo. Y todo eso, todas esas bondades que vemos en Cristo, dependen de su unión con el Padre. ¿Cuánto que meditar aquí? ¿Cómo puedo yo parecerme a Jesucristo si no tengo en mi corazón esa unión con Dios? Y ver a los apóstoles cómo miran a Cristo.
experimentan todas estas experiencias, pero no les distancian de Él. No contemplan la belleza de Cristo como algo inalcanzable, sino que la ven totalmente asequible. La contemplan como algo de ellos, como algo en lo que están invitados y destinados a participar. Así que nosotros participaremos de esta amistad con Cristo, nos convertiremos también en Él, pero viviendo la experiencia de la exigencia, como aquellos que le preguntaban: te seguiré, pero... viviendo la experiencia de la prueba, como la tempestad calmada, y viviendo la experiencia que vemos ahora en Cristo, como después de haber hecho el bien, después de haber librado a dos pobres hombres endemoniados, sale toda la ciudad a su encuentro y le pide que se vaya, porque a veces preferimos los cerdos que a Dios. No nos puede extrañar que el seguimiento de Cristo sea costoso. Es costoso porque Él es exigente. Es costoso porque hay que pasar pruebas. Y es costoso porque incluso haciendo el bien, la gente nos rechazará. Pero mirando este día en la vida de Cristo, habla con Él. A pesar de todo, vale la pena seguirte. Como miembros del Regnum Christi, tenemos que hacer nuestras las palabras del Papa emérito Benedicto XVI. Ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Y como miembros del Regnum Christi, hacemos también propias las palabras del Santo Padre Benedicto XVI, que concluía así su intervención en Cuatro Vientos. Os invito a descubrir vuestra vocación y perseverar en ella con alegría y fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con valentía y generosidad el camino que Él nos proponga. El camino, trato frecuente, estar con Él, hablar con Él como amigo. Sea que me encuentre en la orilla, sea que haya subido a la barca en medio de la tempestad, sea que vea cómo rechazan a Cristo mientras hace el bien, mi corazón, Señor, te va a seguir, cargando con la cruz que tú permitas para mí.